Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la primera entrega de los temas que van a estar específicamente destinados a los estudiantes de nivel inicial y para hacer foco en esta dimensión que nosotros tratamos de profundizar, que es la niñez, la infancia, las concepciones del niño, nuestro primer trabajo va a tener que ver con las representaciones de la infancia a través de la historia. Primeras preguntas que nos vamos a hacer al respecto. La palabra niño o niña, ¿qué refiere? ¿Sí? ¿Vamos a hablar de niñez o de infancia? ¿Es lo mismo? ¿Nos referimos a lo mismo cuando hablamos de una u otra? A veces nos parece que sí. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta algunas diferenciaciones. Por ejemplo, si decimos niño, niña, refiere a un corte en la biografía de la persona. Y no todas las culturas han hecho ese corte, han definido, han determinado cuándo una persona es niño, deja de ser niño, debe tratarse como niño o qué es ser niño. Vamos a ver ahora en un rastreo sencillo de aproximación en la antigüedad, la Edad Media, en la modernidad, en la actualidad y vamos a ver cómo se diferencia, ¿sí?, una de la otra. La infancia se piensa como una edad en la vida de una persona. Es una construcción social histórica. Lo que es un concepto de infancia vamos a ver que va a cambiar, va a variar, va a estar definido por múltiples factores. Va a ir adoptando características específicas, depende de la época en la que estemos hablando. Es una categoría que se construye. Y cuando hablamos de infancia, vamos a hablar de una red de significaciones que se construyen a partir de distintos discursos que convergen en infancia. Por ejemplo, todos vamos a estar de acuerdo que podemos hablar de la infancia desde el punto de vista jurídico, y vaya si no hay discusiones al respecto. ¿Cuándo es imputable un niño? ¿Cuándo comete un delito? ¿Cuándo tiene capacidad legal? ¿Cuándo pasa a mayoría de edad porque ya es responsable de sus actos y puede dar cuenta de ellos, puede tener autonomía eh, económica, puede votar? ¿Sí? Como estos cambios en los últimos años a partir del 2018, ¿no? Sin obligación, puede votar a partir de los 16, antes no era así. Estas discusiones que se dieron es un concepto de dejar terminar otro tipo de infancia para pasar ya a una categoría ciudadano adulto atravesado por una definición ciudadanía política, ¿sí?, entre unos elementos de la ciudadanía política. Otras discusiones del campo jurídico es la imputabilidad, ¿sí? ¿Quién se va a hacer cargo de un delito? ¿Es delito? ¿En qué sentido? ¿Cuánto? ¿Y quién lo va a...? ¿Y quién se va a hacer cargo? ¿Un juez de menores? ¿Un juez? ¿Sí? ¿Un juzgado ya penal? ¿Podemos tratar de delincuentes de la misma manera a un niño de 15, 16 años que de 20? ¿Cuándo y por qué? Esos son algunos ejemplos que son muy comunes y reconocemos nosotros en relación a cómo al discurso jurídico sobre la infancia. El discurso médico, las especialidades, ¿sí?, acerca de cuándo deja de ser niño. ¿Cuántas veces nos dijeron, bueno, podés ir al pediatra hasta los 16 años? ¿Por qué? Porque a partir de ahí, por la madurez sexual, intelectual, puede un clínico o especialista ya eh, hacerse cargo de las patologías que pueda tener este niño. Bueno, desde el punto de vista psicológico, la psicología ha estudiado, ¿sí?, distintas etapas, evoluciones, capacidades. Desde el punto de vista filosófico, la filosofía también, ¿sí? Se es niño, se siente niño, es una condición, es una situación. Y desde el punto de vista pedagógico, atravesado por las corrientes de cómo enseñar, aprender desde la didáctica, desde el qué es educar, el niño también ha sido elaborado con su concepto de infancia de distintas maneras. Ustedes han visto corrientes pedagógicas, o las verán en pedagogía, pero han, por ejemplo, ya analizado en algunas clases, como por ejemplo Comenio dividía ya las edades y establecía para esta etapa de la vida, la edad del párvulo, bueno, esas teorías que van gestando la didáctica son discursos también sobre la infancia. Bueno, y después están las representaciones,
¿sí? Que dan cuenta de cómo se lo pensaba y se lo sentía este niño y cómo se entendía esa infancia en los distintos momentos de la historia. Por ejemplo, el discurso del arte. El discurso del arte, la plástica, la música, estos aportan muchos elementos que conllevan a esta representación social, es decir, nos muestra en otros tiempos cómo se pensaban, se sentían, se creían estos niños. Que es acá les dejamos una definición de representaciones sociales. ¿Sí? Son concepciones de sentidos compartidos que circulan en un tiempo y en un espacio, asumidas tanto en forma individual como colectiva. ¿Sí? En la actualidad, por ejemplo, si nosotros definiéramos qué es la infancia, admitiríamos que es un tiempo en que los niños recorren de manera cada vez más diversa y desigual en una sociedad que está atravesada por procesos de globalización social y cultural y por las políticas neoliberales. Antes, identificar a un pueblo, ¿sí?, del Sahara en África estaba siempre ligado a los caracteres específicos de su propia cultura. Hoy no es así. Hoy es un niño como en cualquier otra parte del mundo que puede tener, ¿sí?, estar tomando su Coca-Cola, tener su notebook, su net, su comunicación. La globalización ha hecho que la infancia también comience a globalizarse. Pero cerrando un poco esta idea, para empezar a hacer el rastreo histórico, podemos definir o ponernos de acuerdo en que infancia es una categoría social histórica, es decir, que se construye a través de distintos discursos y concepciones en el tiempo y con diferenciación según a la cultura a que ésta se refiera. En estos últimos años se han desarrollado y diferenciado en distintos ámbitos estudios de un área denominada estudios sobre la infancia y que se vinculan con aportes de estas distintas disciplinas que abordaron el tema de la infancia. ¿Cuál es la mirada que vamos a intentar darle nosotros, haciendo siempre especial referencia a los intereses y propuestas de la cátedra, ¿no? Vamos a recuperar la dimensión transdisciplinar de estos estudios centrados en la infancia, pero vamos a encuadrarlos en dos referencias que nos son más importantes, que tienen que ver con la historia, ¿sí?, con la historia de la infancia y con la historia de la educación. Por supuesto que también en este encuadre que nosotros vamos a hacer, va a haber estudios acerca de los lineamientos de las políticas educativas, de las sanciones, de las instituciones, pero siempre ligados al tema nuestro central, que es la dimensión educativa de estos procesos sociales. Bueno, de esta manera vamos a poder nosotros darnos cuenta que cómo esta percepción de la infancia ha ido cambiando. Vamos a intentar verla nosotros ya en los desarrollos de nuestras unidades, en la etapa de la colonia, en las primeras décadas de la independencia argentina, y vamos a tener en cuenta distintas variables. La intención de plantear la percepción de la niñez tiene por finalidad poder visualizar cómo era visto el niño, qué se entendía por infancia y a su vez poder vislumbrar cómo esto era tratado por estas sociedades en estas distintas etapas. Un aporte fundamental para estos estudios sobre la infancia, un hito como que fue fundante, ¿sí?, tiene que ver con lo que en la década del 60 realizó Philippe Arié, quien historizó la representación de la infancia a través del arte, ¿sí? Fue quien inauguró historiográficamente esta línea de trabajos, es una de las líneas de historia de la escuela de los Annales, a donde ancla lo que nosotros proponemos como historia social. Y el fin de estos trabajos tenía explicar los cambios en la mentalidad de los adultos respecto a los niños, ¿sí? Entonces trabajó sobre la vida privada, sobre las familias, y las conclusiones y los estudios a los que fue llegando, que son también la base de la mayoría de los estudios actuales, son los que dieron por lugar a la afirmación de que la historia de la infancia está atravesada por las luchas políticas, ideológicas, los cambios económicos y por cualquier otro objetivo de interpretación historiográfica, ¿sí?
vamos a ver que un niño es distinto si lo pensamos en su infancia en la Revolución Industrial, en la Inglaterra pobre, ¿sí? Y vamos a ver pronto cómo su condición de nacimiento va a hacer que su infancia sea totalmente distinta. ¿Qué es lo que marcó Philippe Arié en esto y en este trabajo inaugural? Dice que a diferencia de la sociedad tradicional, en la que domina una infancia de corta duración, ¿sí? Porque como no se entendía cuál era, no se lo destinaba, no se lo pensaba distinto, era una etapa de transición que pronto tenía que crecer. A diferencia de eso, en las sociedades industriales modernas, va a configurar un nuevo espacio en el que va a estar ocupado por el niño y por la familia, que es otro concepto que vuelve, ¿sí?, a reestructurar las relaciones socioeconómicas. Este vuelco que vamos a ver en la modernidad, ¿sí?, va a estar acompañado por esta organización familiar y por un concepto de familia como espacio privado, una intimidad familiar. Vamos a ver entonces un rastreo somero a lo largo de las etapas de la historia de esta representación de la infancia. Vamos a tomar las edades clásicamente divididas, la edad antigua como 3000 años antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, y en esta edad antigua no hay grandes expresiones acerca de lo que es en sí mismo la niñez ni estudios, pero sí muchos en relación a lo que podía hacerse. Estos estudios se ligaron más a lo que es la vida cotidiana, intentando reconstruirla en aquellos años, y por supuesto en las relaciones de poder, en la cual los niños, ¿sí?, tenían al menos alguna función. La concepción entonces del niño en la antigüedad greco-romana va a estar directamente ligada a su condición de nacimiento, si se nacía libre o si se nacía esclavo. Si vamos a hablar de la civilización romana, en una familia patricia, o si vamos a hablar de Grecia, si se nacía libre o esclavo también, o si se era o no ciudadano. Entonces, algunos ejemplos. El derecho a vivir, ¿sí?, de un niño al nacer, una decisión más o menos arbitraria de los padres, pero ellos decidían si seguía viviendo o si moría, ya que ellos se consideraban con total derecho y eran de su propiedad. Eran ellos los que podían disponer o no de la vida de ese niño. Uno de los ejemplos que vamos a ver, que tiene que ver con la cultura griega, es el de Esparta, la civilización espartana en la antigua Grecia, y el famoso monte Taygeto, en lo cual la educación espartana, que vamos a dar algunas características ahora, y cómo se entendía esta niñez, era el monte en el cual se destinaba a arrojar o a dejar y abandonar a aquellos niños que no iban a cumplir con la condición mínima de salud para poder resistir la finalidad, ¿sí?, de futuro soldado de la patria. Ese niño se pensaba inmediatamente como alguien que podía ser útil y servir. Si su condición física no lo demostraba, ¿sí?, era directamente descartado, ¿sí?, de la vida. Cuando hablemos de Grecia van a haber dos grandes modelos muy distintos en esta concepción de la niñez. Una que es muy destacada porque tiene que ver con el Estado, las políticas de Estado y el ser guerrero, tiene que ver con la sociedad espartana, ¿sí? Lo más importante en este periodo es que era el Estado el que se encargaba, ¿sí?, de lo que era tomar al niño y educarlo. Sobre todo estos niños libres con los cuales proyectaban esta condición de guerrero al servicio de la patria, ¿sí? Entonces, hasta los 7 años lo educaba la familia, pero luego de los 7 años, la educación de los jóvenes ya la tomaba directamente el Estado. Y se subordinaba en su formación todo interés privado al interés público del Estado, ¿sí? Era la imposición, se basaba en la imposición de una estructura social que modelaba su vida al estilo militar. Era una obligación de ser sobrio, obediente, ¿sí? El Estado se encargaba de formarlos, y así eran como estos individuos se formaban por
y para el Estado. Su vida entera estaba subordinada a él. Esto tenía que ver con la condición geopolítica que tenía la polis espartana, de no gran cantidad de pobladores y de fronteras muy conflictivas. Entonces, por y para el Estado, un guerrero libre, o si su condición era otra, también lo iba a ser su futuro. Este tipo de educación estatal y colectiva que controlaba desde el nacimiento la robustez, basada en si era robusto, sano, ¿sí?, llegaba a prohibir incluso el matrimonio entre personas que rebasaban cierto límite de edad. Eso lo controlaba el Estado, pensando siempre en la progenie, es decir, esa pareja que podía llegar a reproducir. Eso también estaba bajo las leyes y el dominio del Estado. Vamos a encontrar también muy distinto modelo en lo que eran las polis de Esparta, que desarrollaron la polis de Esparta, que era Atenas. El otro modelo educativo en esta polis va a estar signado por una paideia o ideal educativo que va a estar basado en el hombre completo, ¿sí?, en lo bello y lo bueno, en la capacidad intelectual que está formada por la música, la palabra, el arte, pero siempre en su condición, ¿sí? Él es un hombre libre o esclavo. Los niños que nacen de familia libre van a estar hasta los 7 años con su familia y luego van a poder ir a maestros, instituciones y van a estar formados, ¿sí?, en la palabra, en la literatura, en el arte, en la música, en la geometría y en las artes liberales, en el mejor de los casos. Es en esta educación liberal. Distinta va a ser la condición, ¿sí?, de los esclavos. En cuanto a la mujer, volvemos a la antigua Grecia. En Esparta se educaba a las mujeres. Se las educaba tanto en lo físico como en lo intelectual. Las permitían participar de eventos deportivos, ¿sí?, en Esparta sí, donde se pensaba que ellas debían formarse como futuras madres. Era la función reproductora la que más importaba de las mujeres libres y sanas. Este fue el ideal de futura madre, ¿sí?, futura madre de futuros guerreros para el Estado, y a estas mujeres se les asignaba el ideal y la proyección de dar a luz niños sanos y útiles al Estado. Por eso se las ejercitaba en las disciplinas deportivas, ¿sí?, en el salto, la carrera, el lanzamiento. La danza era una de las actividades más preciadas, ¿sí?, en la educación de estas mujeres libres. Tenían la vestimenta adaptada, esto da cuenta esta imagen, ¿sí?, de bronce que tiene 500, que se calcula que es de 500 años antes de Cristo, y la disciplina, por su parte, fomentaba en ellas los sentimientos de honor, valentía, hasta el punto de que debían considerar un honor si sus hijos morían en las batallas que llevaba adelante el Estado. Por eso la representación, ¿no?, en el arte de estos periodos van a ser básicamente no de tan niños, sino más bien de los efebos, los jóvenes, ¿sí?, los futuros guerreros, y van a ser representaciones de estos adolescentes acuerdo a los criterios estéticos, a los cánones estéticos que tienen que ver con la mentalidad griega, que se van a basar en la armonía, en la proporción y en ese concepto de belleza que es el justo equilibrio, ¿sí?, entre lo bello y lo bueno. Por eso tienen que hacer gimnasia y estudiar música como los dos conceptos más importantes junto con la palabra y luego las disciplinas. Pero esta armonía en la formación, esta armonía y proporción en su aspecto físico van a ser los cánones, y esta va a ser la representación del canon que se va a llamar de la cultura clásica, que vamos a ver, y que ustedes ya lo han estudiado, que van a retomar, ¿sí?, en el Renacimiento. A partir del siglo V, del siglo XIV, van a volver a mirar a estas, ¿sí?, representaciones
iban a tomar nuevamente ejemplo de ellas, después de haber transcurrido la Edad Media. Pero sigamos ahora. En la antigua Roma, como pasaba también en Grecia, ¿sí?, estaba la distinción de los bebés que nacían en familias patricias acomodadas y los que nacían de plebeyos y esclavos. La condición de sus padres era lo que determinaba, ¿sí?, las características de su vida. O sea que al niño se lo aceptaba, ¿sí?, por parte del padre en el momento de nacer. Y había un ritual, ¿sí?, una gestualización que al niño se lo dejaba en el suelo. Si el padre lo recogía, lo levantaba, era que lo aceptaba y le daba sus apellidos. Si esto no ocurría, era que no lo reconocía y se lo dejaba, se lo abandonaba en la puerta de un templo hasta que alguien lo adoptaba o moría, ¿sí? En la educación romana la figura del padre es muy importante, es fundamental. Hasta los 7 años es un niño que está en su ámbito familiar, en el espacio con las mujeres, en el gineceo del hogar, ¿sí?, como pasaba en Grecia, que lo llevaban al lugar de la casa que se llamaba gineceo, donde estaban las mujeres. Las matronas de Roma estaban con ese niño hasta que tenía más o menos 7 años y luego el padre era el verdadero educador. Esto no significaba que no tuviera sus maestros, pero el que estructuraba su educación era el padre, quien dirigía también la educación de su niño. Este niño, su hijo, lo acompañaba a los campos, lo acompañaba al foro de discusión política, a los festines, al Senado, ¿sí?, si era hijo de senador, si tenía cargos públicos su padre. Y de esta manera se preparaba, ¿vale?, y se iba formando en la vida práctica a través de las situaciones reales de la vida cotidiana que le ofrecía. Entonces esta era una enseñanza directa por los hechos, ¿sí? La regla más fuerte que tenía en esta transmisión padre-hijo era el respeto de la tradición. Y con los maestros iba aprendiendo, ¿sí?, las cuestiones del idioma, pero la tradición romana era el respeto a sus tradiciones antiguas. Esta es una hermosa estatuilla que fue rescatada también, ¿sí?, muy antigua, una niña, ¿sí?, de la antigua Roma que está jugando a las tabas, ¿sí?, un juego parecido de lo que hoy diríamos poder jugar con las piedras, ¿sí?, pero eran con los huesitos. En la etapa antigua, en los primeros siglos, también tenemos que considerar que a partir del siglo I, ¿sí?, el cristianismo comienza a expandirse de Medio Oriente y va a llegar a la ciudad capital del Imperio Romano, en la cual el cristianismo, al expandir siglo I, II, III y IV, su religión con su intención de comenzar a hacerla universal, también va transmitiendo sus estándares de criterios sobre, ¿sí?, lo que es la vida, la niñez y la infancia. Bueno, esto es un rescate, esta imagen que rescaté para ustedes, un mural de las catacumbas, ¿sí?, donde se ocultaban los romanos cuando eran perseguidos. Los cristianos eran perseguidos por los romanos porque no era una religión oficial. Eso va a ocurrir en el siglo III y IV, ¿sí? Entonces, en los primeros siglos el cristianismo fue muy perseguido y en estas catacumbas donde se ocultaban hay representaciones, ¿sí?, donde si observan un poquito bien, acá hay un niño pequeño. Aquel niño va a comenzar a ser representado fundamentalmente porque va a tener la función de ser la representación del niño Jesús. El cristianismo va a incluir un nuevo concepto de familia, que es la familia sagrada, que es María con José, el niño que es hijo, pero que es hijo de Dios a la vez, y todo esto se representa, ¿sí? Esto es una de las representaciones como de la familia sagrada más antiguas que se reconoce. El tema es ese, ¿sí?, la Virgen con el niño, y vamos a ver cómo este niño va a empezar a ser un adulto en miniatura, si ustedes observan, ¿sí?, la imagen. Y otro detalle propio de cómo va a ir considerándose a partir del cristianismo el cuerpo en la representación,
del arte. Fíjense que es un solo plano esta imagen, ¿sí? No tiene profundidad, ¿no? Es un plano, una sola dimensión en la que está representada, no hay perspectiva, no hay profundidad. Bueno, estas son algunas de las características del arte o expresión antigua hasta que lleguemos, ¿sí?, al Renacimiento. Pero sigamos en este niño para tratar de llegar a la idea de infancia. Es un hombre en miniatura, ¿sí? No es una etapa, no hay una evolución clara, sino es un estado el cual debe superar, ¿sí? Es un estado en el cual el tiempo va a curar a este niño de su condición imperfecta, ¿sí?, de esta condición de incompletud, no está completo, no está desarrollado. Entonces hay que educarlo, hay que criarlo, hay que corregirlo y formarlo fundamentalmente en el temor y el amor a Dios, ¿sí? Pero no hay una referencia de cómo es este desarrollo infantil, cuáles son. El cristianismo en general es amor a Dios, ¿sí?, temor, y acceden a la educación de carácter fuertemente religioso algunos varones, ¿no? Las mujeres durante toda la Edad Media también es un niño que fuera del ámbito de la formación religiosa monacal fue mano de obra, ¿sí? Ni bien pudo absorber o llevar adelante trabajos, ¿sí?, fue tomado como mano de obra y fue trabajando, y no es que había una enseñanza especial, era imitación, era incorporación a la vida del adulto, ¿sí? Esto también se ve, esta falta de especificidad del niño, que son iguales a los adultos, pero en chiquitito. Esta es otra representación de Giotto, del siglo ya XIV, acá nos estamos acercando a una expresión estética, pero todavía sigue rigiendo el tema religioso, ¿sí?, y la representación ligada a lo que va a ser el niño Jesús, y los otros niños no tenían aún gran presencia. Miremos esta otra representación acá, ¿no? Esto trata de dar cuenta de la Edad Media, lo que les decíamos, no había vestimenta particular. Estos niños se vestían igual que los adultos. Esto era un pasaje sin importancia, la niñez. Compartían este espacio que no era tan privado, sino que se desarrollaba también fuera del ámbito familiar, esta infancia. Y compartían desde muy temprana edad. Estos no eran niños que estaban ni en el claustro de los religiosos, ¿sí? Estos eran o artesanos o trabajadores, ¿sí? Y este niño acá está transcurriendo su pasaje sin ningún trato en especial. Solo había que esperar su maduración. Ya sobre la Baja Edad Media también, ese es otro ejemplo, otra pintura, pero que se maneja con el mismo estándar, ¿sí?, que nosotros hablamos recién, como para ir cerrando este concepto de niño. Sigue siendo este adulto en miniatura, la representación es un tema religioso, es la Virgen con el niño, esto es del siglo XIII, y ¿por qué tantos siglos esto? La idea no era crear, la idea no era representar cosas nuevas, imaginación, porque Dios ya había creado a su imagen la perfección que era el hombre, no había que innovar, no había que recrearlo, ¿sí? No era posible cambio alguno. En esta quietud, ¿sí?, que va luego a revolucionar el Renacimiento, seguimos acá con los mismos planos, los temas, agradar a Dios, la mayoría de las obras sin firma, ¿sí?, porque la creación era una acción de Dios. Estos hombres, los pintores, los artistas, si lo hacían, era para agradar a Dios, no para alimentar, ¿sí?, su ego de creador. Entonces, este es otro Virgen con niño. Miren, acá seguimos con esto. El adulto menor, el primer plano, una sola dimensión en la pintura, ¿sí? Entonces, para ir cerrando esta idea en la Edad Media, desaparece la idea de educación liberal que tenían los antiguos en Grecia y Roma. Se elimina la importancia de la educación física, ¿sí?, salvo para los que van a ser caballeros, ¿sí?, porque todo lo que tiene que ver con el cuerpo
Si va a ser fuente de pecado, va a ser despreciado. El cuerpo está dominado constantemente por la tentación. Es la idea de la entrada del pecado. Y en general hay que recordar, para tratar de entender esta mentalidad medieval, que la tradición judeocristiana, que es la base de lo que conocemos nosotros como cristianismo, va a girar en torno al concepto de pecado original. ¿Sí? El pecado original que conlleva al niño, ¿sí? Por eso es un niño con cierto grado de perversidad en su alma, porque hay que bautizarlo para sacarlo de ese estado. Es una concepción que dominó seriamente toda la Edad Media, y por eso este niño hay que redimirlo con el castigo, con una rigidez en la educación, y en eso vamos a ver cómo va a ir cambiando tanto en su expresión en el arte como en la cultura, cuando nos acerquemos a lo que ustedes ya conocen, como en el Renacimiento, una vuelta a los clásicos en la expresión y el arte, la recuperación de los cánones de estética, de belleza, de criterio y de los conocimientos, cómo van a ir a partir del Renacimiento, el humanismo y los albores de la modernidad a generar con sus conocimientos distintas, hasta técnicas de expresión en el arte. Pero en eso seguimos en esta segunda parte.